Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación. Hoy vamos a explorar un tema fascinante. ¿Cómo se construyó la identidad espiritual de los adventistas del séptimo día? Sobre todo en esos años clave, entre 1844 y 1915. Nos basamos en partes de una investigación académica muy detallada que analiza justo eso, sus orígenes. Exacto. Y todo arranca, de un momento bastante crítico, ¿no? El famoso Gran Chasco de 1844. Esperaban la segunda venida y, no pasó. Veremos cómo de esa decepción surgió un grupo con ideas y una organización muy, muy definidas. Sí. La pregunta es, ¿qué define una comunidad de fe así, sobre todo al principio? Ciertas interpretaciones de la Biblia, el papel de una figura que ellos vieron como profética y la creación de instituciones muy específicas, ¿cómo todo eso se mezcló? Se juntó para crear una visión del mundo y un modo de vida muy centrados en el fin de los tiempos, ¿sabes? Empecemos entonces por ahí, por el Gran Chasco. El movimiento milerita esperaba el fin del mundo, 1844. No ocurre. Una crisis de fe tremenda, me imagino. Sí, total. Pero de ahí, nos dice la investigación, sale un grupito, ¿no? Los que luego serían los adventistas sabatistas. Justo. Y en ese núcleo hay una figura que se vuelve importantísima, Ellen G. White. La investigación detalla mucho cómo ella, a través de lo que sus seguidores creyeron que eran visiones, revelaciones divinas, y sus muchísimos escritos, los testimonios, fue realmente clave, no solo para orientar en momentos de duda, sino que ayudó a validar las doctrinas que iban surgiendo y a forjar esa idea de ser el remanente. O sea, el grupo fiel que creían que Dios había preservado con un mensaje especial para el final. Entiendo. Las fuentes hablan de una relación como simbiótica. Ella influía, pero las preguntas del grupo también moldeaban sus mensajes. Entendido. Una figura central, entonces, con una dinámica muy especial con la comunidad. ¿Y qué creencias concretas los definían, según estos documentos? A ver, su forma de leer la Biblia fue fundamental. Usaron el historicismo. ¿El historicismo? Sí, la idea de que las profecías, sobre todo Daniel y Apocalipsis, se cumplen a lo largo de la historia, no solo en el pasado o en el futuro lejano, sino, en el transcurso. Y eso los llevó a un paquete de doctrinas muy distintivas, lo que llamaban su verdad presente. ¿Verdad presente? Ajá. Incluía la creencia de que la segunda venida de Cristo era inminente, sí o sí. La observancia del sábado, el séptimo día, como una señal de lealtad a Dios en esos tiempos finales, y una idea muy, muy específica sobre el santuario celestial. Creían que en 1844 Jesús había empezado allí una nueva fase, un juicio investigador. Ah, el juicio investigador. Había oído de eso. Como una revisión previa al regreso, ¿no? Exacto, una especie de revisión de los registros divinos, y además creían en la inmortalidad condicional. O sea, que la inmortalidad no es automática, sino un regalo para los salvos. Y la verdad muy a contracorriente en esa época. Sí, suena muy específico. Y me pregunto, ¿cómo hicieron para que eso funcionara en la práctica? ¿Cómo lograron mantener unido al grupo con esas ideas? ¿Qué nos dicen las fuentes? Ahí es donde las instituciones que crearon fueron cruciales. Primero, las publicaciones. La investigación lo recalca mucho. Revistas como la Review and Herald fueron vitales. Piensa que al principio no había muchos pastores formados. Claro. Entonces, estos materiales impresos eran los que conectaban a la gente, enseñaban la doctrina de forma unificada y reforzaban esa identidad común. Y lo interesante, según las fuentes, no es solo que usaran publicaciones, sino que las veían casi como un ministerio. Como un ministerio. Sí, casi un sustituto del pastor en esos inicios. Algo bastante innovador para el momento. Vaya, la imprenta como pilar ministerial. Eso sí que es llamativo. Pero seguro había más cosas, ¿no? Una identidad tan fuerte necesita más que textos. ¿Qué otros elementos prácticos mencionan las fuentes? Definitivamente. El segundo pilar fue la reforma pro salud. Ajá. Aquí hay algo interesante. Tomaron ideas de reformadores de salud de la época, sí, como Sylvester Graham, pero los adventistas integraron la salud directamente en su teología. Cuidar el cuerpo no era solo por bienestar físico.
La investigación insiste en que lo veían como un deber religioso. Un deber. Sí, conectado con la piedad, con la preparación espiritual para el fin que esperaban. Creían que un cuerpo y mente sanos eran necesarios para discernir la verdad y aguantar las pruebas finales. Y eso, con el tiempo, llevó a crear sus instituciones médicas, que son muy conocidas. O sea que para ellos salud y espiritualidad iban de la mano. Casi dos caras de la misma moneda en esa preparación. Correcto, totalmente conectadas. Y el tercer pilar institucional fue la educación. La educación propia. Exacto. Desarrollaron su propio sistema y lo hicieron a propósito distinto de la educación pública que estaban haciendo, que veían como secular. El objetivo, dicen las fuentes, no era solo académico. Buscaba formar el carácter moral según sus principios, inculcar su visión del mundo, la apocalíptica, y preparar a los jóvenes para la misión de la Iglesia. Y, para la vida eterna según su creencia. Entiendo. Por eso muchas veces ponían sus escuelas en lugares más apartados, ¿sabes? Para reforzar esa identidad distinta del mundo. Entonces, lo que vemos a través de estas fuentes es una imagen bastante clara, ¿no? Una respuesta a una crisis profunda guiada por una voz que aceptaron como profética. Ajá. Que se concreta en doctrinas muy particulares y se apoya en el día a día en publicaciones que unen una reforma de salud vista como espiritual y un sistema educativo propio. Todo para mantener esa identidad y misión. Exactamente. Hemos visto cómo esos elementos, la crisis, la profecía, la doctrina y las instituciones se fueron tejiendo juntos. Formaron y mantuvieron una identidad religiosa muy, muy definida, con ese sentido de urgencia por el fin del mundo y una separación clara de la cultura de alrededor. Todo mientras se preparaban para lo que creían que era el fin inminente de la historia. Queda mucho más claro cómo se va armando esa red compleja de una identidad religiosa en sus inicios gracias a esta exploración de las fuentes. ¿Alguna reflexión final que nos deje este análisis para pensar? Pues, quizá una pregunta que va más allá de este caso, ¿no? Algo para la reflexión personal. Para cualquier grupo que empieza con convicciones muy fuertes, ¿cómo se maneja esa tensión? Esa tensión que casi siempre existe entre querer mantener tu identidad única, separada, Sí. y la necesidad, práctica, de interactuar y a veces adaptarte a la cultura que te rodea. ¿Cómo evoluciona eso con el tiempo? Es un desafío constante, me parece.